Bueno, pues en este caso la presentación la tengo, la tengo fácil, me voy a presentar a mí misma. Soy Patricia Ripoll, divulgadora sanitaria, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y, bueno, desde hace una serie de años me dedico a hacer todo el tema de divulgación sanitaria, experiencia del paciente y todo el tema de comunicación. Aparte de esto, pues soy cofundadora de COVID Warriors, impulsora de la plataforma Aireamos y, por otro lado, en mi otro perfil profesional también me dedico a temas de experiencia de paciente, de migraña, y tengo un proyecto que se llama Matine Migraña y una fundación que se llama Fundación Visible. Pero bueno, sin más, vamos a hablar un poco de todo el proceso, y lo que me gustaría explicaros es cómo se creó y qué hemos hecho desde Aireamos. Y para ello me gustaría explicaros un pequeño cuento. No es que vaya a ser un cuento en sí, pero es explicaros, ¿no?, la historia de Aireamos. Todos sabéis que vivíamos pues bastante felices, vivíamos bastante tranquilos, y de repente llegó, en 2020, llegó el famoso COVID. Este famoso COVID que nos hizo parar de golpe nuestra vida diaria, nos hizo cambiar, y muchos se sentaron pues a ver Netflix, a pasarse horas cocinando, y otros decidimos que no podíamos quedarnos cocinando o pasando tiempo en familia, que también, pero que teníamos que hacer algo para ayudar, que no podíamos simplemente estar viendo la tele, estar viendo las desgracias que sucedían y no hacer nada. Y bueno, una serie de locos como yo, pues nos juntamos y decidimos, previo a que nos encerraran en casa, empezar a saber que había que hacer algo, y el mismo 12 de marzo estábamos inscribiendo una asociación que se llamaba COVID Warriors, que lo que buscaba era ayudar a los que ayudaban. En principio era todo el personal sanitario. Para nosotros el hecho de haberla inscrito el 12 de marzo y que el 13 de marzo se declarara el estado de alarma, con el tiempo, en ese momento no nos dábamos cuenta, ¿no?, de lo que eso significaba, pero nos hizo entender que el estar comunicándonos con personas de otros países de manera anticipada ya nos hizo ver ese riesgo que venía, que no llegábamos a imaginar que eso realmente iba a suceder y que se iba a vivir como se vivió después, ¿no?, pero que vimos que el camino que habíamos hecho era el correcto y que la ayuda era necesaria. Y digo que fueron muchos locos porque aquí estábamos durante más de 200 noches, cada noche seguida, reunidos buscando soluciones, y éramos más de 15 locos que nos reuníamos a diario, y que, bueno, las sonrisas no nos faltaban por mucha tristeza que estábamos viviendo en nuestras propias carnes, muchas historias pues demasiado difíciles, pero que sabíamos que la ayuda que estábamos consiguiendo era muy útil. Estábamos, como decía, en contacto con sanitarios de todo el mundo, especialmente en aquellos momentos con sanitarios de China, que iban como un poco avanzados a lo que estaba sucediendo, pero también personal sanitario en Italia, en el resto de Europa y, como no, en Estados Unidos. Esto nos hizo pues hacer proyectos en diferentes áreas, desde áreas de salud, social y económico, en algunos directamente gestionados por nosotros, y en otros lo que hacíamos era ir juntando esos conocimientos y realmente impulsarlo. Vemos proyectos que para nosotros son un gran orgullo, como los robots que se distribuyeron en los 18 hospitales de referencia de España y que dotaron a España de una capacidad de más de 1 millón de PCRs al mes, y esto se realizó en el primer mes de pandemia, movilizando recursos que nunca pensábamos que podíamos llegar a movilizar. Y luego, bueno, pues un montón de proyectos en los cuales pues algunos he estado más implicada o menos, como Derecho a Conectarse, que permitió hacer llegar tablets a las residencias y a los hospitales en España, y bueno, otra serie que eran más
pues de llegar música a las residencias para intentar llevar mejor el tema, pero sobre todo uno de los proyectos en los cuales me he dejado la vida, el alma y todo es en el proyecto de Aireamos. Aireamos nació como tal en diciembre, pero es que ya en el mes de julio empezamos, gracias a José Luis Jiménez, que es una de las personas que no se ha cansado en ningún momento de transmitir la importancia de los aerosoles, ¿no?, como vía de transmisión, y que nadie le escuchaba y que nos dimos cuenta que había que escuchar y que teníamos que cambiar un poco la percepción. Y por ello, en septiembre de 2020, tras una serie de mails, empezamos a reunirnos. Como veis, hay personas como Margarita del Val, como José Luis Jiménez, miembros de COVID Warriors, y empezamos a hablar, ¿no?, de la necesidad de qué podíamos hacer para poner solución. Y ahí nos dimos cuenta que crear una plataforma y que juntarnos con más gente que estábamos viendo que también estaba luchando en este sentido, pues era interesante. Y así se gestó que en noviembre de 2020, como veis, aquí ya veis miembros de Aireamos, de los que estaban de manera individual o algunos de manera colectiva, también luchando con ese mismo propósito. Y el hecho de ir aglutinando todas estas preocupaciones que tenían en una misma plataforma, veíamos claro que nuestro objetivo primordial era el de divulgar. Y que luego ya vendría todo lo demás, pero tendríamos que empezar a cambiar la mentalidad de las personas con respecto a cómo se contagiaba. Y así fue como en diciembre de 2020 hicimos lo que yo llamo la puesta de largo, que fue la presentación oficial de lo que llevábamos unos meses gestando, y fue la presentación ante los medios, evidentemente en aquel momento pues a través de la videollamada, pero fue una presentación en los medios que conseguimos que casi por primera vez se diera importancia al tema del contagio por aerosoles y el tema de la calidad del aire en los medios españoles y, como veremos después, también internacionales. Aquí una pequeña muestra de todo lo que se fue publicando en aquellos días, pero yo me quedo con frases que todavía hoy seguimos defendiendo. Y para mí esto es como algo que hemos fallado, ¿no? Que 2 años después tengamos que seguir estando diciendo las mismas frases, para mí realmente es la parte triste, ¿no?, de este cuento y de esta historia. Pero bueno, creo que sigue siendo necesario medir el CO2 en las aulas y que ojalá haya uno en cada uno, que no lo hemos conseguido de manera generalizada, pero que, como hemos visto, en muchos de los proyectos que se han llevado a cabo ya se está haciendo. Y hemos conseguido, y lo vemos a través de los dibujos que se han presentado, que estamos poquito a poco calando. ¿Que nos hubiera gustado que fuera más rápido? También, pero que las cosas, al final, más vale ir haciendo que no quedarse en casa quejándose. Y bueno, que la plataforma que nació pues para potenciar la medición de CO2, para divulgar, pues que realmente tenía sentido y que sigue 2 años después teniendo sentido, que no era un proyecto puntual ni algo que sirviera para ayudar en ese momento de manera puntual. Y además, como digo, no nos quedamos solo a nivel nacional, sino que aglutinamos para crear Aireamos Internacional con personas importantes, bueno, como aquí vemos a Marwa, que es una de las personas que más ha sufrido la persecución por parte de profesionales o de lobbies que no querían que su voz se oyera en esta lucha, y realmente ha tenido que asumir pues bueno, denuncias a nivel personal, o sea que nosotros es un orgullo, ¿no?, que lleve la bandera de Aireamos y que intente seguir luchando en esto. Y bueno, José Luis Jiménez, Antonio Callano, que también ha hecho una labor impresionante. Bueno, un montón de personas que aquí no salen todos, pero que hemos ido haciendo. Y también, aparte de Aireamos Internacional, tenemos Aireamos Makers, donde hemos potenciado la creación de monitores de sensores de CO2 para que todo el mundo sea capaz de hacer el suyo y aparte también entender el proceso que esto significa. Entonces creemos que también para los niños es muy importante. Y vemos que 2 años después somos incansables. Esta la saqué sin avisarles este lunes en la reunión que teníamos.
que mira, coincidió que éramos pocos, pero bueno, demuestra que la mayoría de personas seguimos los mismos y seguimos sumando personas nuevas también, pero que no decaemos, ¿no? Entonces aquí bueno, tenemos a Miguel Ángel, que está en representación también de Samuel, que se van turnando y cuando pueden vienen los dos, pero bueno, que aquí no paramos. Y no paramos porque justamente queríamos hacer toda esta labor, no solo hablar sobre la importancia de cómo se contagia, o sea, la importancia de los aerosoles, sino pues enseñar a crear sensores de CO2 caseros, llamémoslo, pero que también es enseñar en el conocimiento, divulgar. No hemos dejado de divulgar y donde nos llamaban y donde nos dejaban ir, o si no nosotros llamábamos para seguir divulgando. Y sobre todo esto, que es uno de los mayores logros, que no fue el hacer la carta, sino hacer que esa carta se escuchara, se tuviera en cuenta y que traspasara fronteras, que esta carta ha llegado más lejos que España y ha conseguido cambios a nivel internacional hasta llegar a reconocerlo la OMS finalmente, gracias a todas estas cartas y a estos movimientos. Aireamos, como bien ha explicado antes Jessica, está formado por todas estas entidades y otras más que se van sumando en representación de ellas, o sea que es una plataforma que está abierta y abierta a la colaboración y a que las personas quieran realmente trabajar. Ojalá este artículo no hubiera tenido que existir. Si se hubiera escuchado desde el principio el conocimiento científico en todo lo que se decía en la manera de contagio. Pero bueno, por desgracia nos ha tocado que esto siga vigente y que tengamos que seguir insistiendo que la transmisión es aérea. Aquí os dejo un poco de resumen de cosas que hemos ido haciendo, que para nosotros son un orgullo. Como veis, bueno, hemos ido haciendo pruebas de medidores comerciales, sacando las guías donde evaluábamos los medidores. Para nosotros esta evaluación era algo totalmente voluntario y que intentábamos que fuera imparcial en todo momento. Aquí hay veces nos hemos encontrado presiones, hemos siempre dicho que nosotros no somos ninguna certificadora, que nosotros simplemente hacemos pruebas y damos nuestra opinión. Por lo tanto, entendemos que es bastante independiente y que muchas veces por ello se nos criticaba, ¿no? Porque nos decían que si la industria, que si estábamos valorando según qué cosas, pero bueno. Hemos hecho pilotos de despliegue en diferentes ciudades. Aquí tenemos un claro ejemplo de todo lo que se ha hecho. Hemos hecho mediciones en infinidad de colegios gracias a acciones que ha hecho, por ejemplo, Mesura, que es entidad ciudadana que lleva muchos años haciendo esto, o sea, que es algo que no es que ahora se hayan puesto a hacerlo. Hemos desarrollado con los makers medidores de bajo coste. Hemos hecho mediciones en el transporte público, bueno, en el metro de Sevilla también se han hecho proyectos, aquí esto es en Barcelona. O sea, hemos ido haciendo un montón de mediciones para demostrar que no se estaban haciendo bien las cosas, que al final era esto. O sea, no medíamos por medir, sino es para enseñar a la población que tenían que protegerse de alguna manera. Y sobre todo trasladar esa necesidad de medir en continuo y que en cada uno de nosotros está la potestad de que esto se haga. Porque si no lo hacen, no esperemos a que venga desde arriba. Tengamos nuestro medidor y midamos y quejémonos y pongámonos en Twitter. O sea, que eso sirva para hacer el cambio. Porque yo no soy una persona que espere que los cambios vienen desde arriba y vayan a hacerse, sino que creo que los tenemos que crear nosotros. Y con esto es por la divulgación. La divulgación, y no es porque sea un poco mi campo, el tema de la comunicación y de estar divulgando, pero creo que sin ella no vamos a llegar a conseguirlo, porque aquí hay muchas personas que lo que quieren es silenciar este tema y aquí lo que se trata es de empoderar a cada uno de nosotros para que esto salga a la luz y se siga hablando de ello. Y por eso hay que educar a las personas. Pero educar me refiero a que tienen que conocer
cosas que hasta ahora pues, no se han explicado. Entonces, tenemos que conseguir que los niños, que al final es el futuro, ya lo tengan como algo natural. O sea, igual que yo voy a un sitio y veo la temperatura y entiendo el dato que pone, pues cuando yo vea el dato de CO2, sepa si eso es un riesgo o no. Y entienda que la calidad del aire, o sea, mucho más allá de la medición de CO2, es algo importante y que afecta a nuestra salud. Y para ello no nos cansaremos de utilizar todo lo que esté en nuestras manos para comunicar y para divulgar sobre ello. Hemos hecho infinidad de webinars, algunos que tenemos grabados, otros que no, que podéis encontrar en el YouTube de Aireamos. Pero yo con lo que me quedo es con el paso que estamos haciendo, que como no va a venir de arriba, como decía antes, lo vamos a tener que crear nosotros y lo estamos creando. Estamos impulsando una norma de medición en continuo de CO2 para que vaya más allá de la COVID. Es que al final parece que muchas veces cuando nos hablan de Aireamos, no, es que esto es COVID, ya no se habla de COVID. No, va más allá, va con el tema de la salud. Y por eso las personas tienen el poder. Y para mí esto es algo claro. No podemos esperar a que nos venga y tenemos que saber que nosotros somos los que tenemos la llave para hacer ese cambio. Y lo hemos demostrado, porque al final 4 locos que nos íbamos juntando, pasamos de 4 a 8, de 8 a 20 y así, sin parar, hemos ido sumando adeptos. Y conseguimos que se reconociera, conseguimos lo que nosotros llamamos nuestros pequeños logros. O sea, el día que yo estaba en mi casa y de repente me encuentro a Fernando Simón en la tele y está diciendo, aquí sale en catalán porque es que justamente lo estaba viendo en la televisión en Cataluña, pero que estaba diciendo que los medidores de CO2 miden la renovación del aire y que pueden ayudar. Evidentemente, yo lo hubiera mejorado y en vez de decir pueden ayudar, hubiera dicho ayudan, son necesarios. Pero es un pequeño logro, tenemos que estar contentos. Igual que, no lo he puesto aquí, pero cuando salieron de la OMS y también añadían que la medición del CO2 era una herramienta necesaria y que era una vía de transmisión importante, conseguir que se pusiera distancia, manos, mascarilla y ventilación, que se pidiera esa ventilación, que se pidiera que estuvieran las ventanas abiertas en el transporte público. Bueno, para mí son logros que hemos ido consiguiendo y ha sido a base de no callarnos. Hemos conseguido que en diferentes comunidades autónomas ya se fuera regulando y esto lo hemos conseguido en Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana, se van sumando y con la norma conseguiremos que se sumen aún más. Algunas hemos visto que nos utilizan como arma política, porque el mismo partido que lo pide, la oposición, cuando luego sube, no lo hace. Pero bueno, nosotros vamos aparte de esto, ¿no? O sea, vamos consiguiendo que se vayan haciendo. En Perú también hemos conseguido que haya una norma y que se exija. Hemos conseguido que en muchos locales ya se vayan viendo pues, paneles, se vayan viendo niveles de CO2 que se comunican para que la gente sepa cómo está, en colegios que vayan habiendo pues, diferentes medidores. O sea, para nosotros conseguir esto al principio era una utopía, pero vemos que lo podemos conseguir. Como os decía, makers, porque al final hay que dotar a la gente que tenga la capacidad de entender lo que está haciendo y que pueda hacerlo, porque hay a veces que no sea un freno el no poder acceder a los comerciales. Y vemos un montón de proyectos que han surgido aquí gracias a todo esto. Algunos hemos tenido que darles nuestras recomendaciones de por dónde tenían que ir, porque bueno, no los sensores que utilizaban no eran los que considerábamos que podían dar esos valores, etcétera, pero ha sido un trabajo muy colaborativo en el que hemos estado todos intentando ayudarnos. Pero, por desgracia, queda mucho camino por hacer, queda mucho camino por recorrer, porque parece ser que solo el 5% de la población, ahora este dato cada vez va mejorando, pero entiende que este virus se transmite por transmisión aérea.
Y por ello no vamos a dejar de trabajar y de luchar para conseguir que llegue más lejos, ¿no? Como decía, la norma une, tenemos muchas esperanzas en esta norma, no por lo que vaya a poner en la norma, sino porque va a hacer que esto se ponga en la mesa de diálogo de muchas comunidades y, ¿por qué no?, al final que vayamos a hacer que esto pase a ser algo obligatorio y no simplemente de recomendación. Vídeos formativos, que creemos que es una de las herramientas básicas para explicar y para que la gente entienda cómo se tienen que proteger. Evidentemente, nuestra herramienta fetiche, porque creemos que es la mejor herramienta que puede existir en el mundo y que luego nos explicará Miguel Ángel, pero es que realmente es una herramienta necesaria, que tendríamos que tenerla, como digo yo, o sea, es como nuestro libro de cabecera, pues tendría que estar allí y tendría que usarse mucho más. Evidentemente, publicaciones, desde papers hasta el libro que ha comentado Jessica, que para nosotros creemos que son iniciativas muy necesarias y que tenemos que hacer que lleguen a todo el mundo. Y bueno, evidentemente, congresos internacionales, nacionales, donde nos dejen, nosotros estaremos allí llevando la voz, porque creemos que educar con el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única. Y por eso estamos haciendo esto y por eso para nosotros son tan importantes pasarnos en los niños, porque van a ser nuestro presente. Es que ya no digo nuestro futuro, van a ser nuestro presente. Y por eso tenemos que enseñar en calidad del aire, para mí es la base, pero también en crear esa tecnología, porque así es como entenderán. O sea, no se trata de imponerles el conocimiento, sino se trata de que entiendan el por qué es necesaria esta tecnología. Si las personas tienen el poder, tenemos que hacer que, pues gracias a Aireamos, a todos estos proyectos que estamos haciendo y también aquí a la Fundación Visible, que es la fundación que tengo, vamos a intentar impulsar todo esto para visibilizar lo que no se ve. La calidad del aire no se ve, pero es muy importante. Es ese pequeño asterisco que nadie se fija, pero que tenemos que hacer que nos fijemos. Y nada, muchísimas gracias y aquí seguiremos divulgando con esto.